¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que imponen respeto sin decir una sola palabra? Que entran en una sala y, sin necesidad de hablar, ya están siendo escuchadas. Su sola presencia transmite algo firme, estable, casi magnético. No es carisma forzado, no es una actitud aprendida. Es un tipo de autoridad silenciosa que nace de dentro, de quien ha trabajado en su mente, en su temple, en su forma de estar en el mundo. Y lo más poderoso es que tú también puedes desarrollarlo. Los estoicos lo sabían. El verdadero poder no hace ruido. La influencia real no se grita, se encarna. Hoy te voy a mostrar 2 lecciones que transforman esa energía invisible en algo palpable. Principios que, si los aplicas, te harán caminar distinto, hablar distinto y, sobre todo, sentirte distinto. No para aparentar, sino para ser. No para impresionar, sino para habitar tu verdad con fuerza. Así que antes de comenzar, deja en los comentarios una frase que marque tu decisión de vivir con más intención. Camino en silencio y dejo que mi presencia hable. Que no sea solo una frase bonita, sino tu primer paso hacia una vida de temple, coherencia y poder interior. Comenzamos. Primero, cultiva una presencia tranquila en un mundo ruidoso. En un tiempo donde todos hablan sin parar, donde cada silencio parece una amenaza y cada opinión se lanza como si fuera urgente, hay algo profundamente magnético en quien simplemente está. No necesita levantar la voz, no interrumpe, no compite, solo está presente, firme, sereno, sin esfuerzo por impresionar. Esa es la verdadera presencia tranquila, y aunque no busca ser vista, es imposible no notarla. Porque en un mundo saturado de ruido, la calma destaca, no por lo que dice, sino por lo que irradia. Es una energía que no se puede fingir, se percibe, se siente y deja huella. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. Marco Aurelio decía que la mejor defensa es no parecerse a quien te ataca. Y nada se opone más al conflicto que la serenidad. Porque la serenidad no es debilidad, es dominio. Es la capacidad de estar completo en medio del caos, de no reaccionar ante cada provocación, de saber quién eres sin tener que demostrarlo. Esa presencia firme, tranquila, coherente, nace del autoconocimiento. No se trata de parecer pasivo, sino de ser inamovible, de tener el control suficiente como para no necesitar convencer a nadie. Epicteto decía que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlarte a ti mismo. Y quien se domina, se proyecta. Su sola forma de respirar, de caminar, de mirar, se vuelve una declaración silenciosa de fuerza. No necesita adornos, ni explicaciones, solo coherencia, porque cuando lo interno está alineado, lo externo brilla sin esfuerzo. Esa es la presencia que impacta, no por ser ruidosa, sino por ser auténtica. Porque lo que nace del dominio se siente incluso antes de que digas una palabra. Segundo, sé selectivo con tus palabras. En una época en la que todos parecen tener algo que decir, donde cada instante se llena de opiniones, consejos y juicios lanzados al azar, hay una virtud que casi ha desaparecido: la prudencia verbal. No se trata de callar por miedo ni de guardar silencio por inseguridad. Se trata de comprender que no toda palabra merece ser dicha, que el silencio muchas veces contiene más verdad que una frase apresurada, y que hablar con intención es una de las formas más elevadas de sabiduría. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la palabra debía ser útil, necesaria y justa. Marco Aurelio lo dijo con claridad: solo debes hablar cuando lo que vas a decir es más valioso que el silencio. Ser selectivo no es censurarte, es respetarte, es reconocer que tus palabras tienen peso, que lo que dices puede sembrar calma o provocar caos, y por eso no puedes entregarlas sin pensar. Porque la mayoría habla desde la reacción, desde el impulso, desde la necesidad de destacar. Pero quien elige sus palabras con conciencia, quien se detiene antes de hablar para preguntarse si realmente está aportando algo,
desarrolla una presencia distinta, más firme, más respetada, más creíble. La pausa antes de hablar es el terreno donde nace la claridad. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y esa proporción no es solo biológica, es filosófica. Hablar menos, pero con verdad, transforma tus relaciones y tu entorno. Porque en una cultura donde todo se dice sin pensar, la palabra intencionada se vuelve un acto revolucionario. Quien habla poco, pero con propósito, se vuelve inolvidable. Y su voz, cuando suena, es imposible de ignorar. Tercera, trabaja en ti, no en la aprobación. Hay una fuerza serena, casi indestructible, en quien ha dejado de vivir para agradar. Una belleza silenciosa, en quien no necesita exhibirse para sentirse valioso. Porque cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, empiezas a construir algo mucho más profundo. Una identidad real, firme, propia. Ya no estás pendiente de los aplausos, ni adaptas tus decisiones al juicio externo. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer, incluso si nadie lo ve. Porque entiendes que el respeto más importante no es el de afuera, sino el que te permite mirarte al espejo con dignidad. Trabajar en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es entender que la única validación que necesitas es la que nace de cumplir tus propios principios. Los estoicos lo comprendían con claridad. La virtud no necesita testigos. Marco Aurelio decía que el alma permanece invencible si no se rinde a lo externo. Y eso incluye también la opinión ajena. El verdadero atractivo no se construye para ser aplaudido, se cultiva desde dentro, desde la autenticidad de quien no tiene nada que demostrar, porque ya se ha demostrado a sí mismo lo que vale. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, pero lo que verdaderamente inspira no es lo que se exhibe, sino lo que se cultiva en silencio. Tus hábitos, tu constancia, tu forma de responder cuando nadie te observa, eso es lo que cuenta. Eso es lo que te convierte en alguien respetable, incluso si nadie te lo dice. Porque el respeto no se suplica, se proyecta. Epicteto lo dijo con fuerza. La libertad consiste en desear solo lo que depende de ti. Y la aprobación de los demás no depende de ti. Pero tu disciplina, tu coherencia, tu fidelidad a tus principios, eso sí. Y cuando vives desde ahí, sin venderte por aplausos, todo cambia. Porque el mundo exterior deja de definir tu valor y empiezas, por fin, a ser tú. Cuarta, escucha más de lo que hablas. En un mundo donde todos quieren hablar, opinar, corregir, imponer su versión y tener la última palabra, escuchar se ha vuelto un acto raro, casi revolucionario. La mayoría no escucha para comprender, escucha para responder. Mientras el otro habla, ya están pensando en qué van a decir. Interrumpen con urgencia, como si guardar silencio fuera una amenaza. Pero hay un poder profundo, real, en quien sabe callar con intención y prestar atención de verdad. No desde la pasividad, sino desde la presencia plena. Escuchar más de lo que hablas no te hace menos fuerte, te hace más sabio. Quien escucha con el corazón abierto capta lo que otros apenas insinúan. Percibe matices, entiende emociones ocultas, reconoce heridas disfrazadas. Epicteto decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y no era solo una cuestión anatómica, era un principio de vida. Porque hablar mucho es repetir lo que ya sabes, pero escuchar siempre te enseña algo nuevo. El silencio bien llevado no es vacío, es profundidad. Y quien ofrece ese espacio, ofrece un regalo raro en estos tiempos, la posibilidad de ser verdaderamente comprendido. Los estoicos sabían que el dominio propio se refleja en el control de la lengua. Escuchar, sin necesidad de protagonismo, es una muestra de fortaleza. Dejas de imponer, dejas de reaccionar, empiezas a observar. Y cuando finalmente hablas, lo haces desde la comprensión, no desde el ego.
A veces el mejor consejo es no dar ninguno. A veces lo que el otro necesita no es una solución, sino un espejo limpio donde verse sin juicio. Esa es la escucha profunda, una forma silenciosa de amor, de respeto, de sabiduría, y quien la practica deja huella, sin necesidad de decir mucho. 5. Cuida tu lenguaje corporal. Antes de pronunciar una sola palabra, tu cuerpo ya ha hablado por ti. La forma en que caminas, cómo respiras, dónde colocas tus manos, cómo mantienes la mirada, todo eso comunica. Y aunque muchos lo pasan por alto, todos lo perciben, porque el lenguaje corporal es una verdad que no se puede disfrazar. Refleja si estás en paz o si estás inquieto, si te sientes seguro o si estás buscando aprobación. Y lo más impactante es que no puedes ocultarlo. Aunque tus palabras suenen firmes, si tu cuerpo tiembla, el mensaje se desmorona. El cuerpo siempre dice la verdad. Por eso no se trata de fingir una postura, ni de practicar una sonrisa frente al espejo. Se trata de alinear lo que sientes con lo que proyectas. Porque cuando hay coherencia interna, la postura se vuelve natural, la mirada firme, la respiración tranquila. Los estoicos lo comprendían con claridad. Marco Aurelio decía que el alma se refleja en el rostro y en la conducta exterior. Y esa es la clave. Tu cuerpo es un reflejo de tu mente. Si estás centrado, se nota. Si estás en calma, se percibe. No necesitas decir que estás bien, porque lo transmites con solo entrar a una sala. He visto personas que sin hablar captan toda la atención, no por lo que visten ni por su belleza, sino por la forma serena en que se mueven. Su cuerpo está en paz. Y eso, en un mundo ansioso, se vuelve magnético. También he visto discursos potentes arruinados por una risa forzada, por gestos nerviosos, por una mirada evasiva. Porque las palabras pueden mentir, pero el cuerpo no. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí cómo actúas. Y eso empieza en el cuerpo. Cuídalo, no para parecer, sino para encarnar lo que ya estás cultivando por dentro. 6. No expliques tu valor, muéstralo. Hay una diferencia abismal entre quien necesita ser valorado y quien ya sabe lo que vale. El primero vive justificándose, explicando cada decisión, buscando aprobación en cada gesto. El segundo, en cambio, actúa. No por indiferencia, sino por claridad, porque ha comprendido que el verdadero valor no se grita, se demuestra. Y esa demostración no necesita discursos, solo coherencia. Cuando te justificas constantemente, sin darte cuenta, entregas tu poder. Estás diciendo que la percepción ajena tiene más peso que tu propia certeza. Pero cuando caminas con firmeza, aunque no digas nada, tu sola actitud lo dice todo. Los estoicos lo sabían. Séneca decía que quien tiene la conciencia tranquila no necesita defensa, porque defenderse a toda costa no siempre es señal de verdad, a veces es reflejo de inseguridad. Si estás alineado contigo mismo, si tus decisiones nacen de tu centro, no necesitas convencer a nadie. El tiempo pone todo en su sitio, y la coherencia, cuando es real, se impone sola. No expliques tu valor, vive como si ya estuviera claro, porque lo está, para quien tiene la madurez de verlo, y para quien no, tampoco servirá de nada explicarlo. He visto personas que no se detienen a dar razones, que no responden a la crítica, que no buscan justificaciones. Simplemente avanzan. Son esas las que más respeto generan. Porque mientras algunos hablan para defenderse, ellos dejan que sus actos hablen. No porque no puedan explicar, sino porque no necesitan hacerlo. Y eso, en un mundo que vive de validación externa, es una muestra de poder real. La próxima vez que sientas el impulso de justificarte, detente. Pregúntate si lo haces desde la seguridad o desde el miedo. Si es lo segundo, guarda silencio. Deja que tu constancia, tu trabajo, tu actitud hagan el resto. 7. Construye un misterio genuino. En una era donde todo se muestra, se dice, se publica sin filtro ni pausa, mantener un halo de misterio no es una estrategia,
es una forma de sabiduría. Vivimos apurados por contarlo todo, por justificar cada emoción, por compartir cada logro, cada herida, cada pensamiento, como si ser auténtico significara necesariamente ser transparente con todos. Pero el alma no necesita estar completamente expuesta para ser verdadera. Hay fuerza en lo que decides no decir. Hay belleza en lo que eliges guardar para ti. Porque lo que se reserva no se pierde, se honra. Construir un misterio genuino no es manipular, ni hacerse el inaccesible. Es saber dosificar. Es permitir que otros te descubran poco a poco, por capas, por momentos, con tiempo. Porque lo que no se revela del todo, se valora más. Lo que se entrega sin medida, pierde su brillo. Los estoicos entendían que proteger el mundo interior era una forma de dominio personal. Marco Aurelio hablaba de conservar la dignidad en lo que elegimos no mostrar. Y esa dignidad se construye desde una decisión firme. No todo merece ser contado, no todo debe ser entregado. Epicteto enseñaba que no debes poner tu alma en manos de quien aún no ha demostrado merecerla. Y eso aplica a lo que compartes, a lo que callas, a lo que eliges guardar en silencio. No es orgullo, es respeto propio, porque hay historias, emociones y pensamientos que no se dan al primer gesto de interés. Se comparten con quien ha demostrado merecer tu verdad. Quien sabe guardarse no se aísla, se preserva. Y esa reserva consciente crea una atracción sutil, un interés real, un respeto profundo. Porque en un mundo de sobreexposición, quien elige mostrarse con pausa, se vuelve inolvidable. Octavo, sé coherente en lo que haces. Nada genera más respeto, más confianza y más autoridad silenciosa que alguien cuya vida refleja lo que dice. Alguien que no necesita discursos para defender sus valores porque ya los está practicando. La coherencia no es perfección, es alineación, es tomar decisiones, día tras día, que reflejan lo que piensas, lo que sientes y lo que crees, incluso cuando nadie te observa. En un mundo saturado de palabras, de promesas, de intenciones declaradas, ser coherente se ha vuelto extraordinario. Porque lo común es decir mucho y hacer poco. La coherencia no necesita anunciarse. Se nota, se percibe en lo cotidiano, en cómo te comportas cuando nadie aplaude, en cómo respondes cuando es más fácil ceder que mantenerte firme. Los estoicos lo tenían claro. La virtud no se proclama, se encarna. Marco Aurelio decía que los principios deben ser tan naturales como la respiración. No algo que se exhibe, sino algo que se vive. Porque no se trata de hablar sobre lo que eres, sino de demostrarlo con tus actos. Ser coherente es ser predecible en valores, no en rutinas. Es que la gente sepa qué esperar de ti, porque tus principios no cambian según el clima. La incoherencia, en cambio, desgasta, aleja, rompe la credibilidad. Puedes decir cosas brillantes, pero si tus acciones las contradicen, poco a poco tu palabra pierde fuerza. Porque lo que realmente impacta no es lo que predicas, es lo que practicas. Epicteto enseñaba que el dominio propio no se prueba cuando todo va bien, sino cuando la incomodidad aparece. Y es ahí, en esos momentos de tensión, donde se revela si lo que dices es solo un ideal o una forma de vivir. Si tu coherencia resiste la presión, has construido algo que ni el tiempo ni la opinión ajena podrán derribar. 9. Enfrenta los retos sin alardes. Existe una forma de fortaleza que no necesita anunciarse. Una que no busca reconocimiento, que no grita su lucha, que no convierte su camino en un espectáculo. Es la fuerza silenciosa de quien avanza con dignidad, incluso cuando nadie está mirando. De quien atraviesa la tormenta sin convertirla en una historia para consumo público. Esa fuerza no necesita aplausos, porque encuentra sentido en el propio acto de resistir. No se alimenta del «mira lo que estoy soportando», sino del «sé lo que estoy construyendo». Y eso, en estos tiempos,
es una forma de poder poco común. Los estoicos sabían que el valor no se mide por cuánto sufres, sino por cómo te posicionas ante el sufrimiento. Epicteto lo decía claro: el hombre fuerte no es quien expone su dolor, sino quien lo atraviesa sin quejarse. Porque cuando haces de tus heridas un argumento, pierdes parte de tu centro. Pero cuando las conviertes en escalones silenciosos, construyes carácter. Enfrentar los retos sin alardes no es reprimirte, es madurar. Es entender que no todo lo que vives necesita ser contado, y que muchas de tus batallas más importantes se ganan cuando eliges no compartirlas. He visto personas que superan desafíos enormes sin hablar de ellos, no porque no duelan, sino porque no necesitan validación para darle sentido a su esfuerzo. Y son esas las que, sin buscarlo, inspiran más. Porque cuando alguien simplemente aparece transformado, sin haberlo anticipado, su presencia impacta de una forma más profunda. Marco Aurelio lo expresó sin adornos: no busques ser recordado por tus palabras, sino por tu virtud. Y la virtud, cuando es real, no se proclama. Se practica, se respira, se ve en los ojos de quien no necesita que lo entiendan para seguir adelante. 10. Rodéate de silencio constructivo. Vivimos en un entorno diseñado para distraernos. Notificaciones constantes, opiniones que no pedimos, estímulos que nos invaden sin permiso. Todo compite por nuestra atención, como si el silencio fuera un error, una amenaza, algo que debe evitarse a toda costa. Pero no es casualidad que las mayores revelaciones, las decisiones más sabias, la verdadera calma, solo aparezcan cuando afuera todo se apaga. El silencio, cuando se elige con intención, no es ausencia, es presencia pura. No te desconecta, te alinea. Rodéate de silencio constructivo, no como una huida, sino como un acto de poder. Un espacio creado para volver al eje, para escucharte sin interferencias, para distinguir lo que es esencial de lo que solo es ruido. Porque si tu entorno está saturado, tu mente también lo estará. Y una mente ruidosa no piensa, reacciona, no siente, se defiende. No decide, repite. El silencio bien habitado es una disciplina, no un lujo. Marco Aurelio lo sabía y cada mañana escribía para aclarar su mente antes de enfrentarse al mundo. No era un ejercicio de productividad, era un acto de orden interior. No necesitas irte a la montaña. A veces basta con apagar el teléfono una hora, caminar sin auriculares, no responder al instante. Sentarte contigo mismo y observar qué aparece, porque si no puedes estar en silencio contigo, tampoco puedes estar en paz con nadie más. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí cómo respondes. Y para responder con claridad, necesitas primero escucharte. Por eso el silencio es tu terreno fértil, tu lugar de entrenamiento, la pausa donde se gesta una vida más consciente. Y quien aprende a habitarlo, rara vez se pierde en el ruido. Y si has llegado hasta aquí, si has recorrido cada una de estas lecciones con atención, eso ya dice mucho de ti, porque no todos están dispuestos a mirar hacia adentro, a cuestionar sus hábitos, a elegir el silencio cuando el mundo les exige gritar. Has elegido el camino del dominio personal, de la presencia auténtica, del poder que no necesita explicarse. Y eso, en este tiempo de ruido constante, es un acto de verdadera valentía. Si este video te hizo reflexionar, aunque sea un poco, te invito a suscribirte, a activar la campanita y compartirlo con alguien que sientas que necesita reencontrarse con su centro. No para enseñarle nada, sino para recordarle que el verdadero respeto no se exige, se proyecta. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar este camino. Y como siempre, nos vemos en la próxima aventura.